Navidad, mientras servía el pavo que había cocinado durante horas, escuché a mi hijo Eduardo y a mi nuera Margarita hablando en voz baja en la sala. Pensaban que yo estaba en la cocina, pero había vuelto por las servilletas. Las palabras que escuché me congelaron en el pasillo. Margarita decía que mis 3 habitaciones libres eran perfectas para sus padres y sus 2 hermanas. Eduardo respondió que yo no necesitaba una casa tan grande, que era un desperdicio. Hablaban de mi casa de $450,000 como si ya fuera de ellos. Como si yo fuera solo un obstáculo temporal. Regresé a la cocina sin hacer ruido. Mis manos temblaban mientras cortaba el pan. 61 años tengo. 61 años de trabajar, de sacrificarme, de construir algo propio. Esa casa la compré con mi esposo Roberto hace 30 años, cuando solo era un terreno con cimientos. Él murió hace 3 años y dejó todo a mi nombre. Cada ladrillo de esa propiedad tiene nuestro sudor, nuestras noches sin dormir, nuestros sueños. Volví al comedor con una sonrisa. Nadie notó nada. Serví la cena como siempre. Margarita me agradeció con esa voz dulce que usa cuando quiere algo. Eduardo evitó mi mirada. Ya sabía yo por qué. Soy contadora. Trabajé 40 años en la misma firma. Me jubilé hace 2 años con una pensión decente y ahorros que construí céntimo a céntimo. Nunca gasté en lujos. Nunca pedí nada a nadie. Siempre fui la que resolvía problemas en la familia. La sensata. La que pensaba antes de actuar. Por eso mismo lo que hice después fue calculado hasta el último detalle. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en la sala con una copa de vino. La casa estaba en silencio. Podía escuchar el reloj de pared que Roberto me regaló en nuestro 20º aniversario. Pensé en todas las veces que ayudé a Eduardo. La universidad que pagué completa. El carro que le compré cuando consiguió su primer trabajo. Las deudas de tarjetas de crédito que cubrí 3 veces. La entrada del apartamento donde vive ahora. $20,000 que saqué de mis ahorros. Nunca fue suficiente. Siempre hubo otra necesidad, otra emergencia, otra razón por la cual yo debía dar más. Margarita entró a nuestras vidas hace 5 años. Desde el principio vi algo en sus ojos. Esa forma de mirar mi casa, de tocar los muebles, de preguntar cuánto costaban las cosas. Eduardo estaba cegado. Ella es bonita, eso no lo niego. Pero la belleza se desvanece. El carácter permanece. Pagué su boda. $35,000 en un salón elegante que Margarita escogió. Ella quería impresionar a su familia. Quería que todos vieran que se había casado bien. Que ahora tenía acceso a cosas que ellos nunca tuvieron. Yo acepté porque era la felicidad de mi hijo. Porque una madre hace sacrificios. Porque pensé que con el tiempo ella valoraría lo que hacíamos por ella. Me equivoqué. 2 días después de la Navidad, Eduardo vino solo a visitarme. Se sentó en el sofá donde había jugado de niño. Me miró con esa expresión que conozco desde que tenía 5 años. Esa mirada de quien va a pedir algo grande. Respiró hondo y comenzó a hablar. Los padres de Margarita estaban pasando por dificultades. Alicia y Sergio, así se llaman. Problemas con el alquiler, dijo Eduardo. Las hermanas de Margarita, Yolanda y Josefina, también necesitaban un lugar temporal. Solo serían unos meses. Mamá. Unos meses hasta que se estabilizaran. La casa es tan grande. Mamá. Tienes 4 habitaciones y vives sola. Sería lo correcto. Familia ayuda a familia. Lo escuché sin interrumpir. Cada palabra era como un clavo. No en mi corazón. En mi determinación. Cuando terminó, sonreí. Le dije que lo iba a pensar. Que necesitaba tiempo para procesar la idea. Eduardo se iluminó. Me abrazó. Me dijo que yo era la mejor madre del mundo. Que Margarita tenía razón sobre mí. Que yo siempre entendía lo importante de la familia. Se fue feliz. Yo cerré la puerta y me apoyé contra ella. La rabia que sentí en ese momento no era caliente. Era fría. Calculadora. Definitiva. Porque yo sabía algo que ellos no sabían. Alicia y Sergio no tenían problemas de alquiler. Vivían en una casa que les costaba $700 al mes en un barrio decente. Los había visto yo misma 2 meses antes, cuando fui a dejar un regalo de cumpleaños a Margarita.
Yolanda y Josefina compartían un apartamento pequeño pero cómodo. Trabajaban las dos. Tenían ingresos estables. No había emergencia. No había crisis. Solo había ambición. Solo había codicia. Solo había el plan de una mujer que llevaba 5 años mirando mi casa y esperando el momento perfecto para tomarla. Esa noche abrí mi computadora. Busqué el contacto de Guillermo, un abogado con quien trabajé durante años. Le escribí un correo. Necesitaba asesoría legal urgente. Necesitaba saber mis opciones. Necesitaba proteger lo que era mío. También busqué a Rafael, un contador que había sido mi colega. Le pregunté sobre implicaciones fiscales de vender una propiedad, sobre inversiones, sobre cómo mover dinero de forma inteligente y segura. Rafael respondió en menos de 1 hora. Siempre fue eficiente. No dormí esa noche. Pero no fue por angustia. Fue por planificación. Por primera vez en 3 años, desde que Roberto murió, sentí que tenía un propósito claro. Una misión. Iba a enseñarles una lección que nunca olvidarían. Al día siguiente, Margarita llamó. Su voz era miel. Mamá Juana, dijo. Así me llama cuando quiere manipularme. Eduardo me contó que estás considerando ayudarnos. No sabes lo que significa para mí. Para mi familia. Hemos pasado por tanto. Mis padres están desesperados. Mis hermanas lloran todas las noches. Tú eres nuestra salvación. Eres un ángel. Le respondí con calma. Le dije que sí, que lo estaba pensando seriamente. Que solo necesitaba organizarme. Ella casi gritó de felicidad. Empezó a hablar de fechas. De mudanzas. De cómo distribuiríamos los espacios. Le dije que lo hablaríamos con calma. Que no había prisa. Margarita dijo que había toda la prisa del mundo, que el dueño de la casa de sus padres los quería fuera en 30 días. 30 días. Perfecto. Yo necesitaba 45. La semana siguiente fue teatro puro. Margarita vino con su madre Alicia. Llegaron con cuadernos y cintas métricas. Les ofrecí café. Les sonreí. Les dije que me daba gusto poder ayudar a la familia. Alicia me abrazó con lágrimas en los ojos. Decía que yo era una bendición. Que no todas las suegras eran tan generosas. Que ella rezaba por mí todas las noches. Yo asentía mientras las veía medir las habitaciones. Anotar dimensiones. Discutir qué muebles traerían. Margarita ya había decidido que la habitación principal, mi habitación, la que compartí con Roberto durante 27 años, sería para sus padres. Porque ellos son mayores, dijo. Necesitan el baño privado. Yo dormiría en la habitación más pequeña. La que usábamos como estudio. Porque tú no necesitas tanto espacio, mamá Juana. Eres solo una persona. Solo una persona. Como si mis necesidades no importaran. Como si mi comodidad fuera negociable. Como si esta no fuera mi casa. Asentí. Tomé notas mentales. Cada palabra que decían se grababa en mi memoria. Cada gesto de entitlement. Cada asunción de que yo simplemente cedería todo lo que había construido. Guillermo me citó en su oficina ese jueves. Llegué a las 9 de la mañana. Su despacho estaba en el centro, piso 12 de un edificio corporativo. Me recibió con la seriedad que siempre lo caracterizó. Juana, me dijo, esto es más simple de lo que piensas. La casa está a tu nombre. No hay hipoteca. No tienes obligación legal de permitir que nadie viva ahí. Si alguien entra sin tu consentimiento, es invasión de propiedad. Si tú les das permiso verbal y luego quieres que se vayan, necesitarás un proceso de desalojo que puede tomar meses. Mi consejo, me dijo mirándome directo a los ojos, es que no permitas que crucen esa puerta. Porque una vez adentro, sacarlo será un infierno legal. Le expliqué mi plan. Guillermo se reclinó en su silla. Una sonrisa pequeña apareció en su rostro. Juana, dijo, en 40 años de trabajar juntos nunca te vi tan decidida. Esto es totalmente legal. Totalmente dentro de tus derechos. Y totalmente devastador para quienes intentaron aprovecharse de ti. Cuenta conmigo para lo que necesites. Salí de ahí con 3 documentos.
Uno era un poder legal temporal para que Guillermo manejara ciertos asuntos si yo no estaba disponible. Otro era una carta certificada que enviaríamos llegado el momento. El tercero era un contrato de venta preliminar que usaríamos cuando encontrara comprador. Rafael me esperaba para almorzar. Fuimos a un restaurante tranquilo cerca de su oficina. Me explicó las implicaciones fiscales con paciencia. Juana, me dijo, si vendes la casa tendrás que pagar impuestos sobre las ganancias de capital. Pero como fue tu residencia principal durante más de 2 años, hay exenciones significativas. Podemos estructurar esto para que pagues lo mínimo posible. Además, con $450,000 líquidos, puedes invertir de forma que generes ingresos pasivos superiores a tu pensión actual. Podrías vivir mejor con menos responsabilidades. Le pedí recomendaciones de corredores de bienes raíces. Me dio 3 nombres. Todos discretos. Todos eficientes. Todos acostumbrados a ventas rápidas y confidenciales. Esa tarde contacté a Ernesto, el primero de la lista. Era un hombre de unos 50 años, con 30 años de experiencia en el mercado. Vino a ver la casa al día siguiente. Recorrió cada habitación. Examinó la estructura. Revisó las instalaciones. Salimos al jardín. Ernesto me miró con aprobación. Juana, me dijo, esta propiedad está en excelente estado. La ubicación es premium. El tamaño del terreno es generoso. En el mercado actual, podrías pedir incluso más de 450,000. Pero si quieres una venta rápida, discreta y en efectivo, tengo 3 inversionistas que podrían estar interesados. Gente seria. Sin financiamiento. Sin complicaciones. Pueden cerrar en 30 días. Le dije que necesitaba 45 días exactos. Ernesto asintió. Perfecto, dijo. Eso nos da tiempo para hacer inspecciones, preparar papeles y coordinar todo sin levantar sospechas. Mientras tanto, en casa, el circo continuaba. Yolanda y Josefina vinieron el fin de semana. Trajeron catálogos de muebles. Querían redecorar la sala, cambiar las cortinas, poner su toque personal. Yolanda, la mayor, tenía 28 años. Trabajaba en una tienda de ropa. Josefina tenía 25 y era mesera. Ninguna de las dos mostraba gratitud. Solo expectativa. Solo la actitud de quien cree que merece algo sin haberlo ganado. Se sentaron en mi sofá, el que Roberto y yo escogimos juntos hace 15 años, y empezaron a criticarlo. Está muy anticuado, dijo Yolanda. Necesitamos algo moderno. Algo fresco. Josefina sugirió tirar la mesa del comedor. Demasiado formal, dijo. Necesitamos algo casual. Algo divertido. Yo preparaba té en la cocina. Escuchaba cada palabra. Cada sugerencia de borrar los recuerdos de mi vida con Roberto. De reemplazar 30 años de historia con sus gustos baratos y su falta de respeto. Eduardo llegó esa tarde. Venía con Margarita. Los 4 se sentaron a hacer planes. Hablaban de horarios de baño. De turnos para cocinar. De reglas de convivencia. Margarita lideraba la conversación. Decía que necesitábamos un sistema justo. Que todos contribuiríamos. Cuando pregunté sobre la renta, Margarita parpadeó. Renta. Mamá Juana. No puedes cobrarles renta a tu familia. Están pasando por un momento difícil. Sería cruel. Además, tú no necesitas el dinero. Tu pensión es buena. La casa está pagada. Estarías siendo egoísta. Egoísta. Esa palabra resonó en la habitación. Eduardo bajó la mirada. No me defendió. No dijo nada. Mi propio hijo, el niño que crié sola después de que Roberto murió, el joven al que di todo, permanecía en silencio mientras su esposa me llamaba egoísta en mi propia casa. Sonreí. Les dije que tenían razón. Que la familia era lo primero. Que el dinero no importaba. Margarita se levantó y me abrazó. Eres increíble, dijo. Eduardo finalmente me miró. Gracias, mamá. Sabía que podíamos contar contigo. Esa noche, después de que se fueron, llamé a Ernesto. Le dije que tenía comprador. Él me dijo que su mejor prospecto era un inversionista llamado Sergio, coincidentemente con el mismo nombre que mi consuegro.
Este Sergio compraba propiedades para rentar. Pagaba en efectivo. Sin contingencias. Quería cerrar rápido. Le dije que perfecto. Que preparara todo. Que en 40 días exactos quería las llaves en manos del nuevo dueño. También contacté a una empresa de mudanzas. Necesitaba empacar 30 años de vida en 3 semanas. Pero solo lo esencial. Los muebles los vendería con la casa. El inversionista los quería. Eso hacía todo más simple. Yo solo necesitaba mi ropa, mis documentos, las fotos, los recuerdos personales de Roberto. Todo lo demás era reemplazable. Busqué apartamentos. Quería algo moderno. Algo pequeño. Algo sin mantenimiento. Sin jardín que cuidar. Sin habitaciones vacías que limpiar. Encontré un lugar perfecto. Un apartamento de 2 habitaciones en un edificio nuevo. Piso 8. Vista a la ciudad. Seguridad 24 horas. Gimnasio. Piscina. Todo lo que nunca tuve tiempo de disfrutar. Lo renté de inmediato. Pagué 6 meses por adelantado. Me mudaría exactamente 2 días antes de la supuesta llegada de la familia de Margarita. Los días siguientes fueron una actuación digna de un premio. Margarita venía casi diariamente. Traía muestras de pintura. Quería cambiar el color de las paredes. El beige que Roberto y yo escogimos ya no le gustaba. Quería tonos vibrantes. Colores llamativos. Le dije que me parecía bien. Que ella tenía buen gusto. Sus ojos brillaban con cada mentira que yo decía. Cada validación que le daba alimentaba su ego. Su sensación de victoria. Alicia empezó a traer cajas. Las dejaba en el garaje. Ropa, vajilla, adornos. Iba marcando su territorio como un animal. Un día la encontré midiendo las ventanas de la sala. Quería poner cortinas nuevas. Me dijo. Las mías eran demasiado oscuras. Necesitamos luz, Juana. Necesitamos alegría. Como si mi casa fuera un lugar triste. Como si 30 años de felicidad con Roberto no hubieran llenado cada rincón de amor y calidez. Le sonreí. Le ofrecí agua. Le pregunté por Sergio. Él está emocionado, me dijo. No puede creer nuestra suerte. Tener una suegra tan generosa, tan comprensiva, tan diferente a las demás. Le dije que me daba gusto poder ayudar. Alicia me apretó la mano. Que Dios te bendiga, dijo. Eres un ángel. Un ángel que estaba a punto de cerrarles las puertas del cielo en la cara. Eduardo empezó a distanciarse. Venía menos. Llamaba menos. Cuando lo hacía, su voz sonaba culpable. Yo sabía lo que pasaba. La realidad de lo que estaban haciendo empezaba a pesarle. Pero no lo suficiente para detenerlo. No lo suficiente para defenderme. Margarita lo tenía completamente controlado. Ella hablaba y él obedecía. Ella decidía y él ejecutaba. Mi hijo se había convertido en un extraño. Yolanda llegó un martes con listas de compras. Necesitamos un televisor nuevo para la sala, dijo. El tuyo es muy viejo. También quería cambiar el refrigerador. Más moderno. Más grande. Más eficiente. Hablaba de mi casa como si ya fuera suya. Como si yo fuera solo una inquilina temporal en mi propia propiedad. Josefina era peor. Más joven. Más atrevida. Más descarada. Un día la encontré en mi habitación. Estaba abriendo mi closet. Mirando mi ropa. Cuando le pregunté qué hacía, se rió. Solo estaba viendo cuánto espacio tendré cuando tú te mudes al cuarto pequeño, dijo. Tienes demasiada ropa para una persona mayor. Deberías donar la mitad. Respiré hondo. Conté hasta 10. Le dije que tenía razón. Que iba a organizar mis cosas. Josefina salió de la habitación silbando. Feliz. Triunfante. Sin idea de lo que se avecinaba. Esa tarde me reuní con Ernesto en una cafetería lejos de mi vecindario. Traía buenas noticias. El inversionista había aceptado la oferta. $450,000. Pago en efectivo. Cierre en 35 días. Habíamos perdido algunos días en negociaciones, pero aún estábamos dentro de mi plazo. Firmé los papeles preliminares.
Ernesto me explicó cada cláusula, cada término. Todo estaba en orden. Todo era irreversible una vez que firmáramos el contrato final. Le pregunté sobre la mudanza del comprador. Él quiere entrar inmediatamente después del cierre, dijo Ernesto. Tiene inquilinos esperando. Ya tiene todo coordinado. Perfecto, le dije. Eso significa que la casa estará ocupada legalmente cuando mi familia intente entrar. Guillermo me había explicado ese punto con claridad. Una vez que la propiedad tuviera nuevo dueño, cualquier intento de entrada no autorizada sería un delito. No una disputa familiar. Un delito real. Con consecuencias legales reales. En casa, las cosas se intensificaban. Margarita había hecho un calendario. Una fecha de mudanza oficial. 28 de febrero. Había enviado invitaciones a toda su familia. Una fiesta de bienvenida, lo llamaba. En mi casa. Sin preguntarme. Sin considerar mis sentimientos. Solo asumiendo que yo estaría feliz de ser anfitriona de mi propia humillación. Sergio finalmente vino a conocer la casa. Era un hombre de unos 60 años. Robusto. De voz fuerte. Recorrió la propiedad con aire de dueño. Comentaba sobre cambios que haría. Sobre mejoras que necesitaba. Sobre cómo el jardín estaba descuidado. Roberto había mantenido ese jardín como un santuario. Cada planta, cada árbol, cada flor tenía una historia. Y este hombre lo miraba con desprecio. Me preguntó sobre las herramientas del garaje. Si podía quedarse con ellas. Eran de Roberto. Herramientas profesionales. Caras. Con valor sentimental incalculable. Le dije que lo pensaría. Sergio asintió como si ya fueran suyas. Durante la cena esa noche, todos estaban presentes. Eduardo, Margarita, Alicia, Sergio, Yolanda y Josefina. 6 personas sentadas en mi mesa, comiendo la comida que yo preparé, hablando de sus planes, de su futuro, en mi casa, con mis cosas, sin pagar nada, sin agradecer nada, solo tomando. Margarita levantó su copa, hizo un brindis. Por mamá Juana, dijo, por su generosidad, por su gran corazón, por abrirnos su hogar en nuestro momento de necesidad. Todos brindaron, todos sonrieron. Yo alcé mi copa, brindé con ellos. Por dentro, contaba los días. Faltaban 22. Eduardo me acompañó a la cocina después de la cena. Mamá, me dijo, sé que esto es mucho. Sé que es un cambio grande. Pero significará tanto para Margarita, para su familia, y solo será temporal. 1 año máximo, hasta que se estabilicen. 1 año. Ahora era 1 año. Antes eran unos meses. Pronto serían 2 años. Luego serían para siempre. Así funciona esto. Das 1 centímetro y toman 1 kilómetro. Das una habitación y toman la casa entera. Das tu confianza y destruyen tu vida. Le dije a Eduardo que entendía, que estaba feliz de ayudar. Me abrazó. Olía a la colonia que Roberto usaba. Por un momento, sentí una punzada de dolor. Este era mi hijo. Mi único hijo. El bebé que amamanté. El niño que consolé durante pesadillas. El joven que aplaudí en su graduación. Y ahora era un extraño permitiendo que me despojaran de todo. Pero el dolor se transformó en algo más fuerte. En determinación. En justicia. Esto ya no era solo sobre proteger mi propiedad. Era sobre enseñar una lección. Sobre demostrar que las acciones tienen consecuencias. Que no puedes tomar ventaja de la bondad de alguien sin enfrentar repercusiones. La empresa de mudanzas vino un sábado mientras todos estaban ocupados con sus propios asuntos. 3 hombres eficientes. Empacaron mis pertenencias esenciales en 6 horas. Ropa, documentos, fotos, las cenizas de Roberto, sus libros favoritos, mi joyería, los recuerdos de nuestros viajes. Todo lo que realmente importaba cabía en 20 cajas. El resto era solo material. Reemplazable. Insignificante. Las cajas fueron directamente a mi nuevo apartamento. Contraté a una decoradora para que lo amueblara mientras yo terminaba mi actuación en la casa.
Le di un presupuesto generoso. Le dije que quería algo moderno, cómodo, un nuevo comienzo. Ella entendió la asignación perfectamente. Visité el apartamento una tarde. Estaba tomando forma. Muebles nuevos, colores claros, espacios abiertos, sin recuerdos dolorosos, sin fantasmas del pasado, solo futuro, solo posibilidades, solo libertad. Margarita me llamó esa noche. Mamá Juana, dijo emocionada, encontré los muebles perfectos para la sala. Necesito que me des tu tarjeta de crédito para hacer el pedido. Son solo $3,000. Una inversión en hacer la casa más acogedora para todos. Le dije que no. Por primera vez en semanas, dije no. Margarita se quedó en silencio. Luego su voz cambió. Se volvió fría. Pensé que estabas de acuerdo con esto, dijo. Pensé que querías ayudar. Le expliqué que ayudar no significaba financiar todo, que ellos también debían contribuir. Margarita colgó sin despedirse. Eduardo llamó 10 minutos después. Estaba molesto. Mamá, le dijiste que no a Margarita. La hiciste sentir mal. Le recordé que yo estaba dando techo gratis, que eso ya era suficiente. Eduardo suspiró. Está bien, mamá. Pero podría ser más flexible. Son solo muebles. Solo muebles. Solo $3,000. Solo mi dinero. Solo mi sacrificio. Siempre era solo algo más. Las semanas pasaban y la tensión crecía. Margarita había dejado de ser dulce conmigo. Ahora era directa. Exigente. Ya no pedía. Ordenaba. Necesito las llaves de la casa, me dijo un día. Para empezar a traer cosas. Para que mis padres puedan ir midiendo y organizando. Le dije que aún no estaba lista para dar llaves. Que necesitaba mi privacidad hasta el día de la mudanza oficial. Sus ojos se entrecerraron. Estás actuando extraña, dijo. Desde que te negaste a comprar los muebles, estás diferente. Espero que no estés arrepintiéndote de ayudar a tu propia familia. Esa palabra otra vez. Familia. La usaban como un arma. Como una obligación. Como si el simple hecho de compartir sangre me convirtiera en su proveedora eterna. Pero familia es más que sangre. Familia es respeto. Es reciprocidad. Es amor genuino. Y nada de eso existía en lo que ellos ofrecían. Eduardo vino solo una tarde. Se veía cansado. Mamá, necesito hablar contigo, dijo. Se sentó en el sofá con los hombros caídos. Margarita está muy estresada. La mudanza de sus padres está siendo complicada. El dueño de su casa actual les está presionando. Necesitan entrar aquí antes de lo planeado. Tal vez en 2 semanas en lugar de 4. Le dije que eso no era posible. Que yo necesitaba tiempo para prepararme. Eduardo se frotó la cara. Mamá, estás haciendo esto más difícil de lo necesario. Es solo adelantar un par de semanas. ¿Qué diferencia hace? Toda la diferencia del mundo. Porque en 2 semanas yo no habría cerrado la venta. El comprador no habría tomado posesión. Mi plan se desmoronaría. Les dije firmemente que la fecha era 28 de febrero. No antes. Eduardo se levantó molesto. Está bien, mamá. Pero Margarita tiene razón. Estás actuando egoísta. Salió dando un portazo. Fue la primera vez en su vida que me cerró una puerta con violencia. Me senté en silencio después de que se fue. Las lágrimas querían salir, pero no las dejé. Llorar era debilidad. Llorar era dudar. Y yo no tenía espacio para ninguna de las dos cosas. Había tomado una decisión. Había trazado un plan. Y lo ejecutaría hasta el final sin importar cuánto doliera. Guillermo me citó en su oficina para revisar los documentos finales. Todo está en orden, me dijo. El cierre está programado para el 25 de febrero. 3 días antes de la supuesta mudanza de tu familia. El día del cierre, la propiedad legalmente dejará de ser tuya. El comprador tomará posesión inmediata. He coordinado con él para que llegue ese mismo día con un cerrajero. Cambiarán todas las cerraduras. Instalarán nuevos sistemas de seguridad. Para el 28, cuando tu familia aparezca,
La casa será legalmente propiedad de otra persona. Si intentan entrar, estarán cometiendo allanamiento. Le pregunté sobre las cajas que Alicia había dejado en el garaje. Guillermo sonrió. Esas cajas técnicamente son abandono de propiedad. El nuevo dueño puede disponer de ellas como quiera. Probablemente las tire. O las done. No es su problema. Y legalmente, tampoco el tuyo. Salí de esa reunión sintiéndome poderosa. Cada pieza estaba cayendo en su lugar. Cada detalle estaba calculado. Cada escape estaba bloqueado. Esa noche, Alicia llamó. Juana, necesito pedirte un favor, dijo con voz suave. Sergio y yo queremos empezar a traer algunas cosas más. Muebles grandes. Nuestro colchón. El comedor. Sería más fácil hacerlo ahora que esperar hasta el día de la mudanza. Le dije que no había espacio. Que mi casa aún estaba llena de mis propias cosas. Alicia insistió. Pero dijiste que ibas a moverte al cuarto pequeño. Ese espacio ya estaría libre. Podríamos empezar a instalarnos gradualmente. La paciencia se me estaba agotando. Les dije claramente que no. Que la fecha era 28 de febrero y no un día antes. Alicia cambió de tono. Sabes, Juana, Margarita me advirtió que podrías ponerte difícil. Dijo que a veces eres complicada. Que te gusta tener todo tu control. Pero esto ya no es solo tu casa. Es la casa de la familia. Y la familia toma decisiones juntas. Colgué. No dije adiós. No di explicaciones. Solo colgué. Mis manos temblaban de rabia. La casa de la familia. Mi casa que compré con mi dinero. Que mantuve con mi trabajo. Que llené con mis recuerdos. Ahora era la casa de la familia según ellos. Yolanda apareció 2 días después sin avisar. Traía a un amigo. Un hombre joven con tatuajes y mirada desafiante. Este es mi novio, dijo. Va a vivir con nosotros también. Espero que no haya problema. Me quedé helada. Nadie había mencionado un novio. Nadie había hablado de más personas. Le pregunté a Yolanda cuántos más vendrían. Ella se encogió de hombros. No lo sé. Tal vez mi novio traiga a su hermano. Están buscando lugar. Y Josefina tiene un amigo que también necesita ayuda. Pero no te preocupes. Todos contribuiremos. Tal vez con limpieza o algo así. Tal vez con limpieza. Tal vez. Esa era su contribución. Mientras yo les daba una casa de $450,000 gratis. Ernesto me llamó esa tarde con el reporte de inspección final. Todo perfecto. Dijo. El comprador está satisfecho. Está ansioso por cerrar. Me preguntó si tenía dudas. ¿Alguna vacilación? Le dije que ninguna. Que procediera con todo. Que yo estaba completamente segura. Visité a Rafael para finalizar la parte financiera. Me explicó el plan de inversión que había diseñado. Con $450,000, dijo, podemos crear un portafolio diversificado que te genere aproximadamente $3,000 mensuales en ingresos pasivos. Sumado a tu pensión de $2,500, tendrás $5,500 al mes. Más de lo que gastas actualmente. Y sin la responsabilidad de mantener una casa grande. Sin impuestos de propiedad. Sin reparaciones costosas. Sin jardín que cuidar. Vivirás mejor con menos estrés. Los números tenían sentido. La lógica era impecable. Pero más allá de la lógica estaba la satisfacción. La justicia. El momento en que todos verían las consecuencias de su avaricia. Josefina vino con catálogos de decoración. Quería pintar su habitación de color rosa fuerte. Cambiar el piso. Instalar luces especiales. Me pasó un presupuesto. $5,000. Esperaba que yo pagara. Le dije que si quería cambios, ella debía financiarlos. Josefina me miró con incredulidad. Pero esta va a ser mi casa también, dijo. Tengo derecho a sentirme cómoda. A que sea mi espacio. Le recordé que era mi casa. Que yo estaba haciendo un favor. Josefina se rió con sarcasmo. Tu casa, dijo. Qué anticuada eres. Esto ya no funciona así. Esto es un hogar familiar ahora. Todos tenemos los mismos derechos.
Me fui de la habitación antes de decir algo que arruinara mi plan. Faltaban 15 días. Solo 15 días más de actuación. Margarita organizó una reunión familiar. En mi sala. Sin avisarme con suficiente anticipación. Llegaron todos. Eduardo, Margarita, Alicia, Sergio, Yolanda, Josefina, el novio de Yolanda y 2 personas más que nunca había visto. Al parecer, primos de Margarita que también necesitaban ayuda temporal. Se sentaron en mi sala como si fuera suya. Margarita lideró la reunión. Necesitamos establecer reglas, dijo. Horarios de baño. Turnos de cocina. Responsabilidades de limpieza. Uso de áreas comunes. Miró un documento que había preparado. Había dividido la casa en zonas. Había asignado responsabilidades. Había creado un sistema de convivencia complejo. Y en ninguna parte de ese documento aparecía mi nombre en la habitación principal. Me había relegado completamente al cuarto pequeño. Al estudio donde Roberto guardaba sus libros. Sergio habló sobre las cuentas. Propuso dividir los servicios entre todos. Agua, luz, gas, internet. Cada familia pagaría una porción. Cuando mencioné que también debería haber renta, todos me miraron como si hubiera dicho algo ofensivo. Juana, dijo Alicia con tono maternal, ya hablamos de esto. No se cobra renta a la familia. Eso no es cristiano. Eso no es correcto. Eduardo permanecía callado. Miraba el suelo. No me defendía. No cuestionaba nada. Solo existía ahí como un mueble más. Les dije que necesitaba pensarlo. Que era mucho de golpe. Margarita suspiró con impaciencia. Mamá Juana, tenemos 2 semanas. Necesitamos estas cosas definidas. No puedes seguir posponiendo. Ya es hora de que aceptes que las cosas van a cambiar. Que esta casa va a ser diferente. Que tu vida va a ser diferente. Y está bien. El cambio es bueno. Aprenderás a disfrutarlo. Esa noche no dormí. No por nervios. Sino por emoción. Por anticipación. Por la certeza absoluta de que en 2 semanas exactas, todos ellos entenderían el significado real de cambio. Contraté a un fotógrafo profesional. Le pagué $1000 por un servicio específico. Quería que documentara la casa completamente. Cada habitación. Cada detalle. Cada objeto. Fecha y hora certificadas. El fotógrafo llegó un domingo por la mañana. Trabajó durante 4 horas. Me entregó un archivo digital completo y copias impresas. Esto es evidencia, le dije. De cómo está mi casa antes de cualquier reclamación futura. El fotógrafo asintió profesionalmente. Lo entiendo perfectamente, dijo. Faltaban 10 días para el 28 de febrero. 10 días para la supuesta mudanza de la familia de Margarita. Pero el 25 de febrero sería el cierre de venta. 3 días antes. 72 horas de diferencia entre mi libertad y su humillación. El tiempo avanzaba lento pero seguro. Cada minuto me acercaba más a la justicia que merecía. Margarita había intensificado su presencia. Venía diariamente ahora. Traía más cajas. Más planes. Más exigencias. Un día llegó con un contratista. Quería derribar una pared entre 2 habitaciones. Crear un espacio más grande para sus padres. El contratista me pidió permiso. Le dije que no autorizaba ninguna modificación estructural. Margarita explotó. Esta actitud tuya tiene que parar, gritó. Ya estamos hartos de tus caprichos. De tu necesidad de control. Vas a vivir aquí con nosotros y más te vale que te acostumbres a no mandar en todo. Eduardo estaba presente. No dijo nada. Se quedó parado junto a su esposa mientras ella me gritaba en mi propia sala. El contratista se fue incómodo. Margarita se quedó furiosa. Me miró con odio puro. ¿Sabes qué, Juana?, dijo usando mi nombre sin el mamá por primera vez. Creo que cuando nos mudemos, vas a tener que aprender tu lugar. Esta casa es demasiado grande para una sola persona. Era egoísta que la tuvieras solo para ti. Nosotros le daremos vida. Le daremos propósito. Y tú vas a tener que aceptar que ya no eres la dueña de nada aquí. Salió dando un portazo. Eduardo se quedó unos segundos.
Me miró. Vi algo en sus ojos. Tal vez culpa. Tal vez vergüenza. Pero no lo suficiente. Nunca era suficiente. Mamá, dijo finalmente, Margarita está estresada. No quiso decir eso. Solo déjala calmarse. Todo estará bien una vez que estemos instalados. Salió detrás de su esposa sin esperar mi respuesta. Me senté en el silencio de mi casa. La casa que tanto amaba. La casa que pronto no sería mía. Pero sería por mi elección. Por mi decisión. No porque me la quitaran. Sino porque yo elegí venderla. Esa diferencia lo era todo. Llamé a Guillermo. Necesito que estés presente el día del cierre, le dije. Quiero que todo sea impecable. Que no haya espacio para errores o reclamaciones futuras. Guillermo me aseguró que estaría ahí. También he preparado la carta certificada, me dijo. La enviaremos el mismo día del cierre. A Eduardo, a Margarita y a cada miembro de su familia. Notificándoles que la propiedad ha cambiado de dueño. Que cualquier intento de entrada es ilegal. Que sus pertenencias dejadas en el garaje serán consideradas abandonadas y dispuestas según la ley. Ernesto me informó que el comprador quería conocerme. Es poco usual, dijo, pero él insiste. Quiere agradecer personalmente la venta rápida. Accedí. Nos reunimos en una cafetería neutral. El comprador era un hombre de unos 45 años. Empresario. Dueño de varias propiedades de renta. Me estrechó la mano con firmeza. Señora Juana, me dijo, agradezco su profesionalismo. Esta transacción ha sido la más eficiente que he tenido. Le expliqué brevemente mi situación. No entré en detalles dramáticos. Solo le dije que prefería vender a lidiar con conflictos familiares. Él asintió con entendimiento. Lo comprendo perfectamente, dijo. He visto casos similares. Familias que se sienten con derecho a propiedades que no les pertenecen. Usted está haciendo lo correcto. Protegiendo lo que es suyo por derecho. Me habló de sus planes. Tengo una familia esperando para rentar, dijo. Buenos inquilinos. Referencias impecables. Firmarán contrato de 2 años. Entrarán el mismo día del cierre. Tendré un equipo de seguridad instalando cerraduras nuevas y cámaras. Su familia no podrá ni acercarse sin quedar registrada. Le agradecí. Esa información me daba paz. Saber que la casa estaría protegida. Que no habría forma de que entraran. Los días siguientes fueron teatro intenso. Alicia venía cada mañana. Limpiaba habitaciones. Organizaba espacios. Actuaba como si ya viviera ahí. Un día la encontré moviendo mis cosas. Estaba sacando la ropa de Roberto de nuestro closet. Las camisas que nunca pude donar. Los suéteres que aún olían a él. Las estaba metiendo en bolsas. Para hacer espacio, me dijo. Sergio necesita el closet completo. Tú no necesitas guardar ropa de un hombre muerto. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No grité. No lloré. Solo le quité las bolsas de las manos. Le dije que saliera de mi habitación. Alicia me miró sorprendida. No tienes que ponerte así, dijo. Son solo ropa vieja. Le dije que se fuera de mi casa. Ahora. Alicia trató de justificarse. Estaba ayudando, dijo. Estaba siendo práctica. Le repetí que saliera. Finalmente se fue. Ofendida. Murmurando que yo era una malagradecida. Margarita llamó 1 hora después. Gritando. ¿Cómo te atreves a correr a mi madre?, dijo. Ella estaba ayudándote. Tratando de hacer más fácil la transición. Y tú la tratas como basura. Le dije que nadie tocaba las cosas de Roberto. Nadie. Margarita se rió con crueldad. Roberto está muerto, Juana. Hace 3 años. Ya es hora de que lo superes. De que sigas adelante. De que entiendas que esa casa ya no es un mausoleo. Va a ser un hogar para gente viva. Colgué. No podía escuchar más. Eduardo apareció esa noche. Tarde. Después de las 10. Se veía derrotado. Mamá, dijo, necesito que hagas un esfuerzo. Margarita está considerando no mudarse si sigues así. Si sigues siendo difícil. Le pregunté si eso sería tan malo.
Eduardo me miró confundido. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Le dije que tal vez era demasiado. Que tal vez era mejor que buscaran otra solución. Eduardo negó con la cabeza. No, mamá. Ya está decidido. Ya cancelaron el contrato de renta de los padres de Margarita. Ya avisaron en sus trabajos que cambiarán de zona. Ya comprometieron todo. No puedes echarte para atrás ahora. Le dije que no me estaba echando para atrás. Solo expresaba dudas. Eduardo se levantó. Mamá, en 5 días llega toda la familia. Todo está empacado. Todo está listo. Necesito que seas la madre generosa que siempre has sido. La que siempre nos apoyó. La que siempre entendió. Por favor. Se fue sin esperar respuesta. Sabía que no había nada que yo pudiera decir que él quisiera escuchar. El 23 de febrero, 2 días antes del cierre, mi apartamento estaba completamente listo. Fui a verlo por última vez antes de mudarme oficialmente. Era perfecto. Moderno. Limpio. Sin historia. Sin dolor. La decoradora había hecho un trabajo excelente. Colores neutros. Muebles cómodos pero elegantes. Cuadros abstractos en las paredes. Nada que recordara el pasado. Todo mirando hacia el futuro. Contraté a la empresa de mudanzas para el día del cierre. Vendrían a las 6 de la mañana. Recogerían las últimas cajas. Las cosas finales que quedaban. Para las 2 de la tarde, cuando fuera el cierre oficial, la casa estaría completamente vacía de mis pertenencias. Solo quedarían los muebles que se vendían con la propiedad. Y las cajas de Alicia en el garaje. Las que el nuevo dueño tiraría sin pensarlo 2 veces. Yolanda vino el 24. Traía pintura. Quería empezar a pintar su habitación. Le dije que no. Que esperara hasta después del 28. Yolanda protestó. Pero si lo hago ahora, para cuando nos mudemos ya estará seco. Será más eficiente. Le dije firmemente que no. Que mi casa no se tocaba hasta que yo lo autorizara. Yolanda me llamó amargada. Dijo que entendía por qué Roberto había muerto. Probablemente para escapar de mi actitud controladora. Esas palabras fueron diseñadas para herirme. Para quebrarme. Pero ya no tenía más dolor que dar. Ya había llorado todo lo que podía llorar. Ya había sufrido todo lo que podía sufrir. Ahora solo quedaba la ejecución del plan. Fría. Calculada. Perfecta. La noche del 24 dormí en mi casa por última vez. Recorrí cada habitación. Recordé cada momento. La sala donde Roberto y yo bailábamos los sábados. La cocina donde preparábamos cenas juntos. El jardín donde plantamos rosas. La habitación donde nos amamos durante 27 años. Todo estaba a punto de terminar. No por enfermedad. No por muerte. Sino por dignidad. Por respeto propio. Por la negativa a ser víctima. Me acosté en mi cama. La cama que había compartido con el amor de mi vida. Cerré los ojos. Mañana todo cambiaría. Mañana comenzaría mi liberación. Mañana ellos aprenderían que las consecuencias son reales. Que la bondad tiene límites. Que abusar de la generosidad ajena tiene un precio. Dormí profundamente por primera vez en semanas. El 25 de febrero amaneció despejado. El cielo estaba limpio. Sin nubes. Como si el universo confirmara que este era el día correcto. Me levanté a las 5 de la mañana. Preparé café. Me senté en la cocina por última vez. Escuché el silencio de mi casa. Ese silencio que pronto sería de otra persona. Ese silencio que yo había elegido dejar atrás. A las 6 en punto llegó el camión de mudanzas. 3 hombres eficientes. Los mismos que habían venido antes. Sabían exactamente qué hacer. Entraron y salieron como hormigas organizadas. Cajas finales. Bolsas de ropa. Los últimos objetos personales que quedaban. Todo fue cargado metódicamente. Para las 9 de la mañana, la casa estaba vacía de mi vida. Solo quedaban los muebles. El sofá donde Eduardo jugaba de niño. La mesa donde cenábamos en familia. Las camas. Los libreros. Todo parte de la venta. Caminé por las habitaciones vacías.
Mis pasos resonaban diferente. Ecos en espacios que ya no me pertenecían emocionalmente. Toqué las paredes. Miré por las ventanas. Me despedí en silencio. No con tristeza. Con aceptación. Con paz. El jefe de la mudanza me entregó una lista de verificación. Todo registrado. Todo documentado. Todo en el apartamento nuevo esperándome. Le di una propina generosa. Me agradeció y se fue. Cerré la puerta por última vez como dueña. Fui al banco primero. Rafael me esperaba. Necesitábamos preparar todo para recibir los fondos de la venta. $450,000 se transferirían a mi cuenta inmediatamente después del cierre. Rafael tenía el plan de inversión listo. Firma aquí, me dijo, y aquí, y aquí. Cada firma era un paso hacia mi nueva vida. Cada documento era una declaración de independencia. A las 11 llegué a la oficina de Ernesto. El cierre estaba programado para el mediodía. En su sala de conferencias. Guillermo ya estaba ahí. También el comprador. También los representantes del título de propiedad. También un notario. Todo era oficial. Todo era legal. Todo era irreversible. El comprador me saludó cordialmente. Señora Juana, dijo, hoy es un buen día para ambos. Para usted, un nuevo comienzo. Para mí, una excelente inversión. Nos sentamos alrededor de una mesa grande. Había documentos por todas partes. Escrituras. Certificados. Formularios fiscales. Liberaciones de gravámenes. Todo perfectamente organizado. El notario explicó cada documento antes de que lo firmara. Esta es la escritura de transferencia. Este es el reconocimiento de pago. Este es el certificado de liberación de propiedad. Firmé página tras página. Mi nombre en tinta azul. Juana Martínez, viuda de Hernández. Cada firma era un acto de poder. Cada rúbrica era una declaración de control sobre mi propia vida. A las 12:43, según el reloj de pared de la oficina, el notario estampó el sello final. La casa ya no era mía. Legalmente. Oficialmente. Completamente. El comprador era el nuevo dueño. Recibí el cheque certificado. $450,000. El peso del papel era insignificante. El peso de lo que representaba era inmenso. Guillermo me entregó un sobre. Son las cartas certificadas, me dijo. Las enviaremos hoy mismo por mensajería. Eduardo, Margarita, Alicia, Sergio, Yolanda y Josefina las recibirán antes de la medianoche. Cada carta explica que la propiedad ha sido vendida, que ya no tienen permiso de entrada, que sus pertenencias en el garaje serán consideradas abandonadas si no las recogen en 48 horas. Todo legal. Todo según la ley. Todo blindado contra cualquier reclamación. El comprador me entregó las llaves. Ya no las necesito, le dije. Él sonrió. Lo sé, dijo. Pero es simbólico. Usted cierra un capítulo. Yo abro otro. Le agradecí y salimos juntos del edificio. En la puerta nos despedimos. Él se fue hacia su camioneta. Yo hacia mi carro. Dos personas con destinos diferentes. Unidos solo por una transacción. Limpia. Justa. Final. Conduje directo a mi nuevo apartamento. Estacioné en el garaje subterráneo. Edificio moderno. Seguridad privada. Ascensores rápidos. Subí al piso 8. Abrí la puerta de mi nueva vida. Todo estaba ahí. Mis cajas. Mis muebles nuevos. Mis cosas organizadas por la decoradora. Era pequeño comparado con la casa. 2 habitaciones en lugar de 4. Sin jardín. Sin garaje espacioso. Pero era mío. Solo mío. Nadie más tenía llaves. Nadie más tenía derecho a estar ahí. Era mi santuario. Desempaqué lentamente. Ropa en el closet. Fotos de Roberto en la mesita de noche. Sus libros favoritos en el librero nuevo. Las cenizas en un lugar especial de la sala. Todo tenía su espacio. Todo tenía su propósito. Todo estaba donde yo decidía que estuviera. A las 5 de la tarde sonó mi teléfono. Era un número desconocido.
No contesté. Luego otro número. Tampoco contesté. Luego Eduardo. Envió directo a buzón. Luego Margarita. Igual. Luego Alicia. Luego Sergio. Luego Yolanda. Cada llamada era un paso más cerca de su realización, de su entendimiento, de su despertar a la realidad. Me preparé té. Me senté en mi sofá nuevo frente a la ventana. La vista era hermosa. La ciudad extendiéndose hasta el horizonte. Luces comenzando a encenderse con el atardecer. Libertad visible en cada dirección. El teléfono seguía sonando. Mensaje tras mensaje. No los abría. No los leía. Solo veía las notificaciones acumularse. 5 llamadas perdidas. 10. 15. 20. La desesperación creciendo con cada intento. A las 7 de la noche, Guillermo me envió un mensaje. Las cartas han sido entregadas. Todas firmadas de recibido. Eduardo a las 6:15. Margarita a las 6:20. Los padres a las 6:30. Las hermanas a las 6:45. Ya saben. Ya leyeron. Ya entienden. Ahora comienza su proceso. Pedí comida a domicilio. Algo que nunca hacía en la casa. Algo que Roberto decía que era un desperdicio de dinero. Pero Roberto ya no estaba. Y yo podía hacer lo que quisiera. Llegó en 30 minutos. Comida china. Caliente. Deliciosa. La comí en mi sofá viendo la ciudad. Sin culpa. Sin juicio. Solo disfrutando. El teléfono no paraba. 30 llamadas perdidas. 40. 50. Mensajes de texto comenzaron a llegar. Los leí sin abrir el chat. Solo las vistas previas. Eduardo, mamá contesta por favor. Margarita, esto tiene que ser un error. Alicia, Juana necesitamos hablar urgente. Eduardo, no puedes hacer esto. Margarita, llama inmediatamente. Yolanda, eres una víbora. Eduardo, mamá por favor. Cada mensaje era una confirmación. Cada palabra era prueba de que el plan había funcionado. Que la realidad los había golpeado. Que las consecuencias habían llegado. A las 9 de la noche alguien tocó la puerta de mi apartamento. Insistente. Desesperado. Miré por la mirilla. Era Eduardo. Había encontrado mi dirección. Probablemente siguió el camión de mudanzas o investigó con la empresa. Estaba despeinado. Con los ojos rojos. Golpeaba la puerta con el puño. Mamá. Gritaba. Sé que estás ahí. Abre. Tenemos que hablar. Esto no puede estar pasando. No abrí. Me quedé quieta del otro lado. Escuchando sus golpes. Sus súplicas. Su desesperación. Después de 10 minutos, el guardia de seguridad llegó. Lo escuché hablar con Eduardo. Señor, necesita retirarse. Si no tiene autorización del residente, no puede estar aquí. Eduardo protestó. Es mi madre. Necesito hablar con ella. El guardia fue firme. Si ella quisiera hablar con usted, habría abierto la puerta. Por favor retírese o llamaré a la policía. Eduardo se fue. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo. El guardia tocó suavemente mi puerta. Señora, dijo, todo está bien. Ya se fue. Si regresa, lo detendremos abajo. Nadie subirá sin su autorización. Le agradecí desde dentro. Escuché sus pasos alejándose también. Me serví una copa de vino. El mismo vino que tomaba con Roberto en ocasiones especiales. Brindar por algo importante. Hoy era importante. Hoy había recuperado mi vida. Hoy había establecido límites que debía haber establecido hace años. El teléfono marcaba 63 llamadas perdidas. Los mensajes seguían llegando. Más desesperados. Más agresivos. Más suplicantes. Un ciclo de emociones que yo ya no tenía que manejar. Que ya no eran mi responsabilidad. Que ya no eran mi problema. El 26 de febrero desperté en mi nuevo apartamento. La luz entraba diferente. Suave. Cálida. Sin el peso de 30 años de historia. Preparé café en mi cocina nueva.
Todo olía a recién estrenado. A posibilidades. A futuro. Revisé el teléfono. 87 llamadas perdidas. Los mensajes se habían multiplicado durante la noche. Algunos eran insultos. Otros súplicas. Otros amenazas vacías. No respondí ninguno. Guillermo me había aconsejado claramente. Silencio absoluto. Cualquier comunicación podía ser usada en mi contra si decidían proceder legalmente. Aunque él estaba seguro de que no tenían caso. Todo se había hecho conforme a la ley. La casa era mía. La vendí. Ellos no tenían ningún derecho sobre ella. Ningún contrato. Ningún acuerdo legal. Solo promesas verbales que no valían nada en una corte. A las 10 de la mañana, Guillermo me llamó. Me contó que Eduardo había estado en su oficina a las 8, exigiendo verlo, gritando en recepción. La seguridad tuvo que escoltarlo fuera. Estaba buscando cualquier forma de revertir esto. Guillermo le había explicado lo obvio. No había nada que revertir. La venta era final. El comprador tenía la escritura. Tenía posesión legal. Tenía inquilinos firmados. Eduardo no tenía absolutamente ningún recurso legal. Mi abogado hizo una pausa antes de continuar. También lo amenazó mi hijo. Le dijo que esto no había terminado, que encontraría la forma de hacerme pagar. Guillermo le respondió que cualquier acoso o amenaza sería reportado a las autoridades. Eduardo se fue furioso pero derrotado. Le agradecí por manejar la situación. Él me recordó que mantuviera el silencio. Que no me dejara provocar, que el tiempo haría su trabajo. Ellos eventualmente se cansarían. Encontrarían otra solución. Seguirían con sus vidas. Y yo estaría segura en mi nuevo hogar. Decidí salir. Caminar. Conocer el vecindario. El edificio estaba en una zona que nunca había explorado a fondo. Había cafeterías, librerías, parques pequeños. Gente caminando con tranquilidad. Nadie me conocía aquí. Nadie sabía mi historia. Yo era solo una mujer más disfrutando la mañana. Entré a una cafetería. Pedí un capuchino y un panecillo. Me senté junto a la ventana. Observé a la gente pasar. Algunas personas iban apuradas al trabajo. Otras paseaban perros. Otras simplemente existían sin prisa. Me di cuenta de que había pasado 3 años encerrada en el dolor, en la rutina, en el sacrificio constante por personas que no lo valoraban. Y ahora estaba aquí, libre, anónima, en paz. El teléfono vibró. 92 llamadas perdidas. Dejé el aparato en la bolsa. Terminé mi café sin prisa. Compré un libro en la librería de al lado. Una novela que había querido leer pero nunca tenía tiempo. Regresé al apartamento con una sensación de ligereza que no sentía en años. A las 2 de la tarde, Ernesto me llamó. Me contó que el nuevo dueño lo había contactado. Mi familia había aparecido en la propiedad esa mañana, con un camión de mudanza completo, con todas sus cosas empacadas. Intentaron entrar usando las llaves viejas que ya no servían. El nuevo dueño los estaba esperando. Tenía al cerrajero ahí terminando de cambiar las chapas. Tenía cámaras instalándose en ese momento. Tenía a sus inquilinos esperando para entrar con sus propias pertenencias. Mi familia exigió acceso. Gritaron que tenían permiso mío. El comprador les mostró la escritura con toda calma. Les explicó que la casa ya no era mía desde el día anterior. Que él era el dueño legal registrado. Que tenía todos los documentos certificados. Margarita empezó a gritar según me contó Ernesto. A insultar. A amenazar con abogados. El comprador simplemente sacó su teléfono y llamó a la policía. Les dijo que había personas intentando invadir su propiedad. Que se negaban a retirarse. La policía llegó en 15 minutos. 2 patrullas. 4 oficiales. Revisaron los documentos del comprador. Revisaron la escritura. Todo estaba en orden. Le pidieron a mi familia que se retirara inmediatamente. Eduardo intentó explicar. Intentó justificar. Intentó apelar a la comprensión de los oficiales. Pero la ley era clara. El dueño legal estaba pidiendo que se fueran.
Ellos no tenían derecho de estar ahí. Los vecinos salieron a ver. La señora de al lado que siempre me saludaba. El matrimonio joven de enfrente. El señor jubilado de la esquina. Todos observando cómo mi familia era obligada a retirarse. Como el camión de mudanza tenía que dar reversa. Como sus sueños de apropiarse de mi casa se desmoronaban públicamente. Ernesto me dijo que Alicia lloraba. Que Sergio gritaba obscenidades. Que Yolanda y Josefina tomaban fotos y videos probablemente para redes sociales. Que Eduardo se veía destrozado. Humillado frente a todos. Margarita intentó hasta el último segundo. Argumentaba. Exigía. Amenazaba. Pero los oficiales fueron claros. Si no se retiraban voluntariamente, serían arrestados por invasión de propiedad. Finalmente se fueron. El camión de mudanza lleno. Sin ningún lugar a donde ir. Todas sus cosas empacadas sin destino. El comprador procedió con sus inquilinos. Las nuevas familias entraron a la casa. Con sus propios contratos. Con sus propios derechos. Con su propia historia comenzando en ese espacio. Ernesto me preguntó cómo me sentía. Le dije la verdad. Aliviada. Liberada. Justificada. Él se rió suavemente. Hiciste lo correcto. Protegiste lo que era tuyo. Nadie puede culparte por eso. Después de colgar, me senté en mi sofá nuevo. Miré por la ventana hacia la ciudad. El sol comenzaba a bajar. Las luces se encendían una por una. Pensé en ellos buscando dónde quedarse. Explicando a sus conocidos lo que había pasado. Enfrentando la realidad de que habían perdido. De que su plan había fallado. De que las consecuencias eran reales. El teléfono sonó de nuevo. 98 llamadas perdidas. Los mensajes ahora eran desesperados. Suplicantes. Algunos pedían explicaciones. Otros pedían una segunda oportunidad. Otros simplemente insultaban. Pero todos compartían algo. La sorpresa. El shock. La incapacidad de creer que yo había hecho esto. Que la mamá generosa. La suegra comprensiva. La viuda solitaria. Había resultado ser alguien completamente diferente. Alguien con dignidad. Alguien con límites. Alguien que no se dejaba usar. Preparé la cena. Algo simple. Una ensalada y pollo a la plancha. Comí lentamente. Saboreando cada bocado. Saboreando mi libertad. Saboreando mi victoria silenciosa. Después lavé los platos. Organicé algunas cajas más. Colgué cuadros en las paredes. Hice de este lugar mi hogar. A las 9 de la noche alguien tocó la puerta otra vez. Miré por la mirilla. Era Margarita. Sola esta vez. Se veía destruida. El maquillaje corrido. El cabello despeinado. La ropa arrugada. Golpeaba suavemente. Sin la furia de Eduardo del día anterior. Solo con desesperación pura. Por favor. Necesito hablar contigo. Solo 5 minutos. Por favor. Me quedé del otro lado en silencio. Observándola. Viendo su derrota. Su humillación. Su comprensión tardía de que había subestimado completamente a la persona equivocada. Después de 10 minutos, se rindió. Se dejó caer contra la pared del pasillo. Llorando. Sollozando. El guardia de seguridad llegó eventualmente. La ayudó a levantarse. La escoltó hacia el elevador. Ella no protestó. No gritó. Solo se fue. Derrotada. Rota. Entendiendo finalmente que esto era permanente. Que no había vuelta atrás. Que yo no cedería. El 27 de febrero amaneció con lluvia. Gotas golpeando contra la ventana de mi apartamento. El cielo gris reflejaba perfectamente lo que debía estar sintiendo mi familia en ese momento. Preparé café y me senté a observar la ciudad mojada. Había algo poético en esa lluvia. Como si lavara todo lo viejo. Todo lo sucio. Todo lo que ya no servía. El teléfono marcaba 103 llamadas perdidas. Los mensajes habían cambiado de tono durante la noche. Ya no eran amenazas. Ya no eran insultos. Ahora eran intentos desesperados de negociación. De súplica.
de manipulación emocional. Soy tu único hijo, tu única familia. Papá estaría decepcionado de ti. ¿Cómo puedes hacernos esto en su memoria? Al menos piensa en nosotros. No tenemos dónde ir. Las cajas de mamá están en el garaje. Son sus cosas. No puedes dejarlas tirar. Esto es venganza. Esto es crueldad. Esto no es quien eres. Cada mensaje era un intento de hacerme sentir culpable, de hacerme dudar, de hacerme ceder aunque fuera un poco. Pero yo había cruzado el punto de no retorno. No había marcha atrás. No había negociación posible. Lo que estaba hecho, estaba hecho. Rafael me llamó a media mañana. Me contó que había completado todas las transferencias de inversión. Los $450,000 ahora estaban trabajando para mí, divididos en fondos seguros, generando intereses, produciendo ingresos pasivos. Me explicó los números otra vez. $3,000 mensuales adicionales a mi pensión. $5,500 totales cada mes. Más de lo que gastaba. Más de lo que necesitaba. Libertad financiera real. También me recordó sobre los impuestos. Había apartado lo necesario para pagar al gobierno. Todo legal. Todo transparente. Todo documentado. No habría sorpresas desagradables. No habría problemas futuros. Solo estabilidad y seguridad. Le agradecí su profesionalismo, su eficiencia, su discreción. Me dijo que estaba orgulloso de mí, que había tomado la decisión correcta, que muchas personas en mi situación se dejaban abusar por miedo a la soledad, por miedo al rechazo familiar, por miedo a ser juzgadas. Pero yo había elegido mi dignidad sobre su aprobación. Y eso era admirable. A las 11, Guillermo me envió un mensaje. Las cajas en el garaje habían sido retiradas por el nuevo dueño. Las había puesto en la calle para la basura. Nadie las había reclamado en el plazo establecido de 48 horas. Ahora eran basura legalmente. Me envió fotos. Cajas rotas bajo la lluvia. Ropa empapada. Vajilla hecha pedazos por los recolectores de basura. Todo lo que Alicia había llevado con tanta ilusión ahora destruido en la acera. No sentí lástima. Sentí justicia. Ellos no respetaron mis pertenencias cuando planeaban deshacerse de la ropa de Roberto. Cuando querían tirar mis muebles. Cuando querían borrar mi historia. Ahora sus cosas sufrían el mismo destino. Karma en su forma más pura. Guillermo también me informó que Eduardo había contactado a otros abogados, buscando alguna forma de demandarme. Pero todos le habían dicho lo mismo. No tenía caso. La casa era mía. La vendí legalmente. No había fraude. No había engaño. Solo una dueña ejerciendo su derecho a disponer de su propiedad. Algunos abogados incluso se habían reído de él, según me contó Guillermo. Le habían dicho que su caso era un ejemplo perfecto de entitlement, de asumir derechos que nunca tuvo. Esa tarde decidí ir al supermercado. Necesitaba llenar mi nueva cocina. Comprar cosas que me gustaran a mí, sin pensar en que le gustaba a Eduardo, sin considerar las preferencias de nadie más. Solo mis gustos, mis antojos, mis elecciones. Recorrí los pasillos con calma. Queso importado que siempre era muy caro. Vino que Roberto y yo guardábamos para ocasiones especiales. Chocolate belga. Café premium. Frutas frescas. Todo lo que quisiera sin restricciones. Sin culpa. Sin justificaciones. En la fila para pagar, una señora mayor me sonrió. «Qué bonito verla tan contenta», me dijo. «Se nota que está disfrutando su día». Le devolví la sonrisa. «Estoy disfrutando mi vida», le respondí. Ella asintió con complicidad. «Como debe ser a nuestra edad. Ya pagamos suficientes cuotas de sufrimiento». Sus palabras resonaron en mí mientras caminaba de regreso al apartamento. Cuotas de sufrimiento. Exactamente eso había sido. Años pagando cuotas que nadie me exigía excepto yo misma. Sacrificándome por personas que lo veían como obligación. Como derecho. Nunca como regalo. Nunca como privilegio. Al llegar al edificio, el guardia de seguridad me detuvo. «Señora»,
Me dijo, su hijo estuvo aquí otra vez. A las 2 de la tarde. Intentó subir. Le expliqué que necesitaba autorización suya. Se puso agresivo. Tuve que pedirle que se retirara. Le agradecí al guardia. Le pedí que por favor no permitiera el acceso a ningún familiar mío. A nadie. Sin importar qué dijeran. Sin importar qué inventaran. El guardia asintió profesional. Entendido, señora. Su seguridad es nuestra prioridad. Subí a mi apartamento. Guardé las compras. Organicé todo en mi refrigerador nuevo. Me preparé un té con las galletas caras que había comprado. Me senté en mi balcón pequeño. La lluvia había parado. El cielo se aclaraba lentamente. Saqué el teléfono. 109 llamadas perdidas. Decidí leer algunos mensajes completos esta vez. Necesitaba ver hasta dónde llegaba su desesperación. Hasta dónde los había llevado la realidad de perder lo que nunca fue suyo. Eduardo había escrito párrafos. Largos. Emotivos. Hablaba de su infancia. De los momentos felices. De cómo yo siempre había estado ahí para él. De cómo no entendía este cambio. Esta crueldad. Me preguntaba si estaba enferma. Si necesitaba ayuda psicológica. Si alguien me había influenciado. Como si la única explicación posible fuera que yo estuviera mentalmente inestable. Como si defender mis derechos fuera locura. Margarita había enviado mensajes muy diferentes. Llenos de rabia. De acusaciones. Me llamaba egoísta. Manipuladora. Vengativa. Decía que siempre había sospechado que yo era falsa. Que tu amabilidad era actuación. Que en el fondo yo era una mujer amargada que no soportaba ver feliz a su hijo. Cada palabra destilaba veneno. Cada frase revelaba su verdadera naturaleza. Ya no había máscaras. Ya no había dulzura fingida. Solo su verdadero yo. Feo. Codicioso. Resentido. Alicia había intentado el camino religioso. Citaba la Biblia. Hablaba de perdonar. De ayudar al prójimo. De honrar los lazos familiares. Me recordaba que Jesús dijo que compartiéramos con los necesitados. Convenientemente olvidaba que sus necesidades eran inventadas. Que su emergencia era fabricada. Que todo había sido un plan calculado para apropiarse de lo mío. Sergio no había escrito mucho. Solo 3 mensajes cortos. Esto no quedará así. Te arrepentirás. Vas a necesitar familia algún día y no estaremos. Amenazas vacías de un hombre que nunca tuvo poder sobre mí. Que nunca lo tendría. Yolanda había publicado en redes sociales. Guillermo me lo había advertido. Había compartido la historia desde su perspectiva. Una versión donde yo era la villana. La suegra malvada que había prometido ayudar y luego había traicionado a todos. Los comentarios eran mixtos según me contó. Algunos la apoyaban. Otros la cuestionaban. Preguntaban por qué asumían que tenían derecho a una casa que no era suya. ¿Por qué no habían buscado alternativas propias? ¿Por qué dependían tanto de alguien más? Josefina simplemente me había bloqueado después de enviar un último mensaje. Ojalá te mueras sola y amargada. Palabras diseñadas para herir. Para hacer daño. Pero viniendo de alguien a quien nunca le importé realmente, no tenían peso. No tenían poder. Esa noche preparé una cena elaborada. Salmón al horno con vegetales asados. Algo que Roberto y yo hacíamos en aniversarios. Puse música suave. Encendí velas. Me serví vino en una copa de cristal. Cené sola, pero no me sentí sola. Me sentí acompañada por mi propia dignidad. Por mi propia fortaleza. Por la versión de mí que había olvidado que existía. Después de cenar, tomé el álbum de fotos que había traído. Fotos de Roberto y yo a través de los años. Jóvenes. Enamorados. Construyendo nuestra vida juntos. Había una foto de cuando compramos el terreno. Otra cuando pusimos la primera piedra. Otra el día que nos mudamos. Roberto con su sonrisa enorme. Yo con mi vestido color crema que él amaba. Tan felices. Tan llenos de esperanza. Le hablé en voz alta. Como hacía a veces cuando lo extrañaba. Roberto, le dije, hice algo grande.
Algo que tal vez te sorprendería. Vendí nuestra casa. Sé que la amabas. Sé que era tu orgullo. Pero se había convertido en una carga. En un símbolo de todo lo que perdí cuando te fuiste. Y casi se convierte en el escenario de mi propia humillación. Así que la solté. La dejé ir. Y ahora estoy aquí. En un lugar nuevo. Comenzando de nuevo. Espero que entiendas. Espero que estés orgulloso. El silencio del apartamento fue mi respuesta. Pero era un silencio pacífico. No vacío. No doloroso. Solo tranquilo. Lleno de aceptación. Antes de dormir, revisé el teléfono una última vez. 113 llamadas perdidas. Decidí que era momento de tomar una acción final. Bloqueé todos los números. Eduardo. Margarita. Alicia. Cero. Yolanda. Josefina. Todos. Si realmente necesitaban contactarme para algo legítimo, podían hacerlo a través de Guillermo. Pero sus gritos, sus súplicas, sus manipulaciones, ya no llegarían a mí. Ya no perturbarían mi paz. Me acosté en mi cama nueva. Las sábanas olían a limpio. A nuevo comienzo. Cerré los ojos sintiéndome más ligera que en años. Mañana sería 28 de febrero. La fecha que debió ser su mudanza triunfal. La fecha que ahora marcaba su derrota completa. El 28 de febrero llegó con un sol brillante. Irónico. El día que debió ser la invasión de mi casa ahora era solo otro día. Pero para mí era especial. Era el primer día del resto de mi vida. El día en que oficialmente todo había terminado. Desperté sin alarma. Descansada. Renovada. Diferente. Preparé el desayuno con calma. Huevos revueltos. Pan tostado. Jugo de naranja fresco. Me senté en mi pequeño comedor mirando la ciudad. Desde el piso 8 todo se veía pequeño. Los problemas. Las personas. Los dramas. Todo diminuto desde esta perspectiva. El teléfono estaba silencioso. Los números bloqueados no podían alcanzarme. Era liberador. 3 años después de la muerte de Roberto, finalmente me sentía viva otra vez. No sobreviviendo. Viviendo. Guillermo me llamó a las 10. Me contó que había recibido llamadas de Eduardo. Intentos desesperados de contactarme a través de él. Le había dicho lo mismo de siempre. Si tenía algo legal que discutir, que lo pusiera por escrito. De lo contrario, no había nada que hablar. Eduardo había colgado frustrado. También me informó que el nuevo dueño de la casa estaba muy satisfecho. Los inquilinos se habían instalado sin problemas. El vecindario estaba tranquilo después del drama. La vida continuaba normalmente para todos excepto para quienes intentaron aprovecharse. Le pregunté a Guillermo sobre mis derechos si Eduardo continuaba acosándome. Me explicó con claridad. Si el acoso persistía, podía solicitar una orden de restricción. Documentar cada intento de contacto no deseado. Cada amenaza. Cada intimidación. La ley me protegería. Yo tenía más poder del que ellos creían. Esa información me dio tranquilidad adicional. No estaba indefensa. No estaba sola. Tenía recursos. Tenía opciones. Tenía control. Decidí ir al gimnasio del edificio. Algo que nunca había hecho regularmente. Siempre había excusas. La casa necesitaba limpieza. El jardín necesitaba trabajo. Eduardo necesitaba ayuda con algo. Siempre algo más importante que mi propio bienestar. Pero ahora no había excusas. Solo tiempo. Solo oportunidades. La instructora me recibió con amabilidad. Me enseñó a usar las máquinas. Me diseñó una rutina simple para comenzar. Me habló de clases grupales. De yoga. De pilates. De opciones que nunca había considerado. Le dije que tenía 61 años. Ella sonrió. Tengo alumnas de 70 que están en mejor forma que personas de 40. La edad es solo un número. Lo que importa es la actitud. Hice ejercicio durante 40 minutos. Sudé. Me cansé. Pero me sentí increíble. Sentí mi cuerpo trabajando. Respondiendo. Fortaleciéndose.
No solo físicamente, también mentalmente. Cada repetición era una afirmación. Cada movimiento era una declaración de independencia. En la tarde fui a la piscina. Casi vacía. Solo una pareja joven y un señor nadando en carriles. Me metí lentamente. El agua estaba perfecta. Tibia. Reconfortante. Floté de espaldas mirando el techo de vidrio. La luz del sol creaba patrones en el agua. Hipnóticos. Pacíficos. Pensé en todo lo que había pasado en las últimas semanas. La planificación. La ejecución. El resultado. No sentía culpa. Eso era lo más sorprendente. Había esperado sentir algo de remordimiento. Algo de duda. Pero no había nada excepto satisfacción. Justicia cumplida. Límites establecidos. Respeto propio recuperado. Salí de la piscina después de una hora. Me duché. Me vestí. Subí al apartamento sintiéndome renovada. Como si el agua hubiera lavado los últimos restos de mi vida anterior. La vida de sacrificio constante. La vida de dar sin recibir. La vida de ser usada disfrazada de amor familiar. Rafael me envió el primer reporte de inversiones. Los números eran sólidos. Estables. Creciendo lentamente pero seguro. Me explicó por mensaje que en 6 meses vería los primeros resultados significativos. Que mi dinero estaba trabajando para mí ahora. Que nunca más tendría que preocuparme por gastos inesperados. Por emergencias. Por personas aprovechándose de mi generosidad. Esa noche me vestí elegante. Un vestido color vino que había comprado pero nunca usado. Tacones que Roberto me había regalado años atrás. Maquillaje cuidadoso. Perfume. Me miré al espejo y vi a una mujer diferente. No la viuda quebrada. No la madre desesperada por aprobación. Sino a alguien completo. Entero. Suficiente. Fui sola a un restaurante que siempre había querido visitar. Fino. Elegante. Caro. El tipo de lugar que Roberto y yo planeábamos conocer cuando nos retiráramos. Ese momento nunca llegó para él. Pero había llegado para mí. Y no iba a desaprovecharlo. El mesero me trató con respeto absoluto. Me guió a una mesa junto a la ventana. Me trajo el menú. Me recomendó el especial del día. Pedí sin mirar precios. Algo que nunca había hecho. Siempre calculando. Siempre midiendo. Siempre ahorrando para otros. Pero esa noche fue para mí. La comida fue exquisita. Cada bocado una experiencia. El vino perfecto. El servicio impecable. Comí lentamente. Saboreando. Disfrutando. Observando a las otras personas en el restaurante. Parejas celebrando. Familias riendo. Grupos de amigos brindando. Todos con sus propias historias. Sus propios dramas. Sus propias victorias. Después del postre, el mesero me preguntó si celebraba algo especial. Le sonreí. Celebro mi libertad, le dije. Él asintió sin pedir más explicación. Levantó una copa imaginaria. Entonces brindo con usted, señora. La libertad es lo más valioso que tenemos. Regresé al apartamento cerca de las 10. Las calles estaban iluminadas. Había vida por todas partes. Personas saliendo de cines, de teatros, de bares. La ciudad palpitaba con energía. Y yo era parte de ella ahora. No escondida en una casa demasiado grande. No aislada en recuerdos. Sino presente. Participando. Existiendo plenamente. En el apartamento, me quité los tacones. Me preparé té. Me senté en el sofá con el libro que había comprado. Leí durante 2 horas sin interrupciones. Sin llamadas. Sin demandas. Sin drama. Solo yo y la historia entre mis manos. Antes de dormir, escribí en un diario que había comenzado. Una forma de procesar todo. De documentar este cambio. Escribí sobre los últimos 2 meses. Sobre la traición. La planificación. La ejecución. El resultado. Escribí sobre cómo me sentía. Libre. Poderosa. En paz. Escribí sobre mis planes futuros. Viajar.
Conocer lugares que Roberto y yo soñábamos. Hacer cosas que siempre pospuse. Vivir sin pedir permiso. Sin dar explicaciones. Sin cargar culpa que no me correspondía. Cerré el diario. Lo guardé en el cajón de mi mesita de noche. Miré la foto de Roberto que había colocado ahí. Su sonrisa permanente congelada en el tiempo. Le hablé una última vez antes de dormir. Lo hice. Le dije. Me salvé a mí misma. Sé que nos criaron para creer que la familia es todo. Que debemos sacrificarnos siempre. Que nuestras necesidades vienen al final. Pero aprendí algo importante. La familia que te usa no es familia. La familia que te respeta, que te valora, que te ama genuinamente, esa es la familia que importa. Y si esa familia no existe por sangre, la creamos por elección. Apagué la luz. Me acosté en la oscuridad tranquila de mi nuevo hogar. Pensé en Eduardo. En cómo había elegido a Margarita sobre mí. En cómo había permitido que me trataran como un recurso en lugar de como una persona. Me dolía. No lo negaría. Perder a un hijo, aunque sea emocionalmente, duele. Pero quedarse y permitir el abuso dolía más. Mucho más. Tal vez algún día Eduardo entendería. Tal vez algún día reflexionaría sobre sus acciones. Sobre cómo permitió que su esposa planeara despojarme de todo. Sobre cómo él mismo participó en ese plan. Tal vez vendría con una disculpa real. Con cambio genuino. Y tal vez, solo tal vez, yo consideraría escucharlo. Pero ese día no era hoy. Hoy yo necesitaba sanar. Crecer. Redescubrirme. Convertirme en la versión de mí que Roberto hubiera querido que fuera. Fuerte. Independiente. Feliz. Los días siguientes se convirtieron en semanas. Las llamadas eventualmente pararon. Los mensajes cesaron. El silencio se volvió permanente. Guillermo me informó que Eduardo había aceptado finalmente la realidad. Que habían encontrado un apartamento pequeño para rentar. Que la familia de Margarita había tenido que buscar otras opciones. Todos habían aprendido, de la forma difícil, que las acciones tienen consecuencias. Yo continué construyendo mi nueva vida. Hice amigas en las clases de yoga. Conocí a otras mujeres en el edificio. Formamos un grupo. Salíamos juntas. Nos apoyábamos. Éramos la familia que elegimos ser. Meses después, desperté un día y me di cuenta de algo fundamental. No había pensado en el drama en semanas. No con rabia. No con dolor. Simplemente había seguido adelante. Y eso significaba que había ganado. No solo recuperé mi dignidad. Recuperé mi vida.